la presencia de don Miguel Barzuna, que representaba con una gran condición personal a los sectores, digamos, del republicano calderonista, en alguna medida tal vez a los sectores de la democracia cristiana, y que además lo hacía con una enorme caballerosidad. Con no menos condición lo hacía también don Rodrigo Carazo, que aglutinaba al resto. Había don de gentes. Por una parte, había además una intención muy clara de ir buscando al líder que de verdad podía coronar con éxito el proceso electoral, y además se tenía muy claro que no había ninguna posibilidad de ganar si no se reunían todas las fuerzas de la oposición en aquel entonces. De manera que la coalición de unidad nace en su intención fundamental como una necesidad ardorosa de muchos sectores que necesitaban generar lo que de todas maneras la Constitución política planteaba, que era que el poder político era alterno entre agrupaciones políticas y no consecutivo, por el peligro que eso entraña y porque además era lo que la Constitución planteaba. Entonces, los costarricenses y especialmente los cuadros dirigentes, llámense en ese entonces como quisieran llamarse, empresarios, políticos, incluso dirigentes sindicales o laborales, en fin, todas las clases sociales, todos los estamentos y todos los grupos del país estaban conscientes de la necesidad de generar un movimiento político de alternativa frente al PLN, que ya se perfilaba para entonces como un movimiento con una enorme fuerza, como terminó finalmente siendo. Antes de 1972 y mucho antes de que se empezara a hablar hacia 1973 de la necesidad de conformar un gran movimiento político, ya habían habido algunos eventos, como el famoso evento político y de corrupción nacional, que fue el ingreso de Teja, que era un hindú que venía con una fortuna de dudosa procedencia, invitado por don José Figueres e interesado en invertir en la banca que entonces era la Banca Nacional. Todavía no teníamos una banca privada, ni había una ley que autorizara la gestación o la fundación de una banca privada. Entonces, recuerdo bien que don José Figueres, padre, se abanderó fuertemente en el apoyo para el señor Teja, que terminó siendo, por supuesto, como todo el mundo lo denunció en aquella época, un reconocido delincuente internacional que había defraudado en su país a una serie de organizaciones vinculadas con algunos fondos mutuos y fondos bancarios que habían ido a parar a la India, producto de, en este momento la memoria no me ayuda, pero sí tengo claro, de negocios no muy lícitos ni muy claros. Entonces, Teja vino al país buscando refugio, utilizó para eso en primera instancia la llegada de su esposa al país, cosa que le cobró el país en términos generales posteriormente, no solamente a Teja, sino también a su esposa. Y por último a don José Figueres, que los trajo como invitados a esa posibilidad y en esa oportunidad, defendiendo el interés que tenía el señor Teja de invertir en la banca en aquel entonces. Bueno, ese fue un primer evento, de otros muchos que también hubo de carácter menor, pero que eran importantes y que habían desaforado en alguna medida la situación en el sentido de que generaron molestia. Por ejemplo, cuando se recolectaron fondos importantes para la famosa fundación de la Sinfónica Juvenil y de la Sinfónica Nacional, desaparecieron algunos millones y una propiedad que más luego apareció o aparecieron en la propiedad del expresidente Figueres, y esto indignó al país en términos generales. Cuando al presidente le preguntaron dónde estaban esos fondos, él dijo que se los había comido en confites. Entonces, cosas de estas generaron mucha animadversión en la población costarricense,
y con actos de esa naturaleza se fue sembrando o se fue arando el terreno para que la coalición de unidad fuera avanzando en su propósito de constituirse y de posteriormente ganar las elecciones. Esta seguidilla, por decirle algo, para mencionar solamente dos eventos, se corona con la llegada de Robert Vesco al país. En la llegada de Robert Vesco al país, entonces sí hay una situación muy complicada en donde incluso puedo recordar cómo mi padre escribe en aquel entonces un libro que se llama Robert Vesco compra una república, y en ese libro se inserta un discurso que el fugitivo Robert Vesco, que había defraudado una gran cantidad de fondos mutuos en Nueva York, en Estados Unidos, y había venido también a buscar refugio a Costa Rica, utiliza, digámoslo así, la televisión nacional para hacer un discurso, y días después se descubre que quien le había escrito el discurso, que él pronuncia en un español mediocre, se lo había escrito don José Figueres. Con una enorme pena los costarricenses encontramos esa circunstancia y ese evento que culminó en una generación de mayor conciencia de que era necesario que el poder político no volviera a las manos de Liberación Nacional. No muy lejos de eso, el gobierno de don Daniel Oduber también incurrió en algunas situaciones que se tacharon de corrupción por diversas circunstancias. Se dieron muchas de ellas en la famosa constitución de la empresa estatal Codesa, en donde hubo negociados y hubo una serie de alteraciones al propósito que originalmente había tenido esa corporación, y esto pues entonces agrava y abona el terreno para que la coalición de unidad posteriormente tenga el éxito que posteriormente tuvo, porque se levantó un prontuario de pecados capitales que había venido cometiendo el Partido Liberación Nacional, un poco ensoberbecido, en que habían logrado constituirse en una fuerza nacional muy poderosa después de la revolución del 48, y entendiendo en sus actos no solamente la prolongación de ese poder político, sino también el desarrollo de actos impropios y de corrupción que les permitían la permanencia en el poder en esa ocasión por casi 4 años. Hubo aquí dos personalidades de enorme consecuencia con el proceso, y yo los llamaría por su nombre de manera directa. Rodrigo Carazo Odio, por una parte, y por otra el licenciado Rafael Ángel Calderón Fournier. Aun cuando venían de corrientes políticas muy diversas y muy distintas, e incluso con postulados ideológicos muy diversos, podría decirse en aquel entonces, coinciden ambos en no solamente amalgamar esas fuerzas, sino además tener claro que el asunto no terminaba en el resultado de la convención. Vamos a ver, pierde esa convención don Miguel Barzuna, que días después o semanas después lamentablemente se separa de la coalición por razones de índole personal, y queda a bordo de la facción que representaba a don Miguel Barzuna, el licenciado Rafael Ángel Calderón, que entra en conversaciones muy extensas y además agobiantes, diría yo, en alguna medida, con el grupo de don Rodrigo Carazo, que también tenía posiciones bastante rígidas, sobre todo algunos integrantes de ese grupo, pero que bueno, al final don Rodrigo Carazo, con el liderato que le caracterizaba, les convence a todos de que la única forma de ganar la elección es uniendo a todos los sectores de la oposición. Y su labor o su tarea no va solamente en aras de convencer a Rafael Ángel Calderón y de que Rafael Ángel Calderón se convenciera conjuntamente con Rodrigo Carazo de eso, sino que entre ambos se convencieran de que había que convencer a su vez a sectores como la Democracia Cristiana, el Partido Unión Nacional, el Partido Unión Popular, lo que quedaba del Partido Unificación Nacional, lo que andaba por ahí de otros movimientos políticos menores,
que estaban representados a nivel cantonal y a nivel provincial, que requerían de una incorporación real y efectiva que pudiera abrir también sus expectativas. Entonces, cuando yo digo que hubo desprendimiento, lo hubo en dos sentidos. Primero, porque se entendió que la oferta electoral debía estar integrada por todos, que debían haber candidatos a diputados del Republicano Calderonista, de la Unión Nacional, de la Unión Popular, de la Democracia Cristiana, de los partidos cantonales y provinciales, en fin, que debía de armarse una papeleta muy, pero muy representativa y además que reuniera algunos méritos importantes que significaran, por supuesto, la seguridad de un triunfo electoral. De manera que ahí es donde hubo un primer desprendimiento, porque para nadie era un secreto que todos tenían su lista muy bien organizada en sus respectivos partidos, pero que a la hora de aglomerarse en una fuerza integrada por 5 o por 6 facciones, había que sacrificar un poco también, sin lugar a dudas, esas aspiraciones de algunos, para suplir las aspiraciones de otros y para armar un conjunto efectivo y exitoso, que fue lo que al final del asunto terminó sucediendo. Y terminó sucediendo con buen suceso.